Ya, ahora sí. Vamos a comenzar. Voy a proyectar el PowerPoint. Ya. Hoy día, si bien es un poco más recargado que otras veces, porque vamos a comenzar a trabajar con el género lírico. Ya es un género bastante extenso, bastante complejo, porque tiene bastantes elementos y bastantes conceptos que hay que entender. Ya, por lo tanto, no así con el género narrativo, ya que el que vimos hasta la semana pasada, en donde tiene algunos elementos pero que son fáciles de entender. Ya, por lo tanto, hoy día, entre hoy día y la próxima semana, vamos a estar trabajando con esto, ya que si bien es bastante complejo, no es algo fácil de entender, ya por lo tanto en una clase es difícil internalizar la conceptualización que yo espero, ya por lo tanto es como una breve introducción frente a lo que vamos a trabajar y que de alguna forma esto es donde ustedes van a tener que más reforzar, ya porque tiene mucha conceptualización, porque es uno de los géneros más complejos de los que existen, ¿ya? Voy a compartir la pantalla rápidamente, ya para poder así ya comenzar. Buenas noches, profesor. Disculpe que haya entrado tarde, pero no podía. No, no se Tengo problema preocupe, con mi teléfono. no se preocupe. Lo importante es que esté conectada. Ya, vamos a comenzar. Ya le damos la bienvenida a todos aquellos que se vienen incorporando, aquellos que nos saludé. Y vamos a comenzar con esta presentación, ya en donde, tal cual como lo hemos hecho siempre, hay algunas actividades que van intermedias, las que nos va a permitir el poder ir contextualizando o llevando a la práctica lo que vamos trabajando, ¿ya? Bueno, como título tenemos el género lírico, ya elementos básicos y sus funciones. Ya, por lo tanto, acá vamos a ver tres aspectos que son de suma importancia: el género lírico, en qué consiste, cuáles son sus características, ya Eh, los elementos básicos que componen al género lírico y las funciones que cumplen, ya. Pero como siempre yo hago una ruta, ya principalmente vamos a trabajar con un objetivo, que se los voy a presentar a continuación, la lluvia de ideas, ya que va a través de preguntas para ir teniendo, ¿verdad?, una base frente a lo que ustedes manejan en el ámbito conceptual, algunas actividades y finalmente viene una retroalimentación de los conceptos que estemos trabajando. Entonces, nuestro objetivo principal tiene como finalidad el identificar los elementos básicos del género lírico y sus funciones. ¿Ya? Vamos con algunas lluvias de ideas. Ya acá yo necesito que ustedes respondan. La participación es de suma importancia porque de alguna manera, sobre todo con este contenido, es en donde tenemos que hacer un mayor realce frente a lo conceptual, ya a la explicación. Ya, bueno, ahí de a poquitito nos vamos a ir dando cuenta, o se van a ir dando cuenta ustedes, que es de suma importancia el entender cada uno de estos elementos. Primera pregunta. ¿Alguien sabe lo que es un poeta? ¿Alguien sabe? ¿Qué es un poeta? ¿Alguien ha escuchado el concepto El que poeta? escribe las... ¿Ah? Perdón, Ah, señora el Vivian. concepto de poeta. ¿Sí? ¿Qué es un poeta? Yo pensé, pensé que era el que hacía los poemas, Ya, ¿o no? excelente. Eso es. El creador de poemas. Muy bien. ¿Qué es una rima? ¿Qué es una rima? ¿Cuándo hablamos de una rima? ¿A quién?
¿Quién se acuerda de lo que es una rima? Ingrid. Ah, Cuando los versos perdón. se juntan, ¿Perdón? No lo entendí. cuando los versos se juntan, Ya, pero tienen algo en común estos versos que tienen que se juntan, como lo dice usted. ¿Qué es lo que lo... cuando riman, creo yo. Ya, exacto. Tienen una musicalidad, ya tienen una tonalidad. Muy bien. Cuando tienen una relación o hay palabras similares, ¿verdad? Y se relacionan bajo un mismo ritmo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo hablamos de una estrofa? ¿Cuándo hablamos de una estrofa? ¿Alguien se acuerda? Es un segmento de palabras, como de 4 líneas, si no me equivoco. ¿Cómo se llaman esas líneas? Estrofa. ¿Cómo se llaman esas líneas? Se llaman ¿Estos? estrofa. Alguien lo dijo por ahí. Ay, no sé. ¿Un conjunto de versos? Es un ¿Un conjunto. conjunto de versos? Exacto, es un conjunto de versos que está aquí. Y los versos son las líneas que componen la estrofa. ¿Me ¿Ya? escucha entrecortado, profe? ¿Ya? Entonces acá tenemos la estrofa, que es el conjunto de versos, ¿ya? Y los versos son las líneas que compone cada estrofa. ¿Ya? Acá yo coloqué un ejemplo bastante simple, ¿ya? La ballena viajera, ¿verdad? En donde tenemos los versos, las estrofas, ¿ya? Y las rimas que, tal como alguien dijo por ahí, que es cuando existe una relación de palabras, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay, estos son uno de los 4 elementos más básicos que componen al género lírico. El poeta, que es aquel el que crea, ¿verdad?, este tipo de textos poéticos. Tenemos los versos, que es aquella línea que compone una estrofa, y las rimas, ya que son aquellas que tienen la finalidad de darle una musicalidad, ¿verdad?, a los poemas o a estos textos poéticos. ¿Ya? Muy bien. Varios tenían allí una idea frente a esto, si bien son conceptos que son muy poco conocidos, ¿verdad? O sea, no poco conocidos, son conocidos, pero que en nuestra cotidianidad no son tan usadas. Ya, por lo tanto, eh, vamos bien frente a lo que ustedes allí respondieron. Bueno, acá yo coloqué principalmente una diferencia entre lo que es lo narrativo y lo lírico. Siempre se hace esta diferencia, ¿ya? Y en educación formal se trabaja a la par con lo que es el género narrativo, debido a que tanto la lírica como la narrativa tienen en algunos aspectos alguna relación, tienen un vínculo, ya que de alguna manera no es al 100%, pero que sí se complementa, la lírica complementa de cierta manera la narrativa, ¿ya? Y esto tiene que ver, bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta dónde tienen esta relación. Pero la narrativa principalmente, como ya bien lo sabemos, es aquella que cuenta una historia ficticia que se basa bajo una realidad, ya en donde tiene una estructura que es el inicio, tiene un nudo o desarrollo y un desenlace. A diferencia de la narrativa, la lírica es un tipo de narración, ya en donde se va a expresar algo muy distinto que está relacionado con los sentimientos, las vivencias, una experiencia, ya la forma en que se vive, ya está muy vinculado con la emoción, con el sentir. Pertenece al género lírico, en donde, tal como lo decíamos hace un momento, se escribe en versos y en estrofas, ¿ya? Y los temas que más recurrentemente se trabajan, ¿verdad?, en el género lírico o en este tipo de textos son el amor y el desamor, ¿ya?
todo lo que tenga que ver con sentimientos y emociones, la desilusión, la desconfianza, la lealtad, la deslealtad, ¿ya? Y que lógicamente eso permite un poco verlo de una manera más emocional, ¿ya? Otra de las características que vinculan, ¿verdad?, a lo que es el género narrativo, ya son los elementos de un narrador, que existe tipos de diálogos, personajes, tiene estilos narrativos, la historia cuenta con un inicio, desarrollo y desenlace, está escrito en prosas o también conocido como párrafos, ¿ya? Tienen géneros distintos, fantasía, aventura, terror, y se basa en un problema central. A diferencia del narrativo, el lírico utiliza un lenguaje figurado. Ya acá, más bien, y aquí ya comenzamos un poco a complicar un poco este género, porque está basada bajo lo que es la interpretación, es más bien subjetivo. Ya lo que yo quizás pueda entender, la otra persona pueda que lo entienda de una manera distinta, ¿ya? Pero utiliza un sentido figurado, utiliza un lenguaje distinto que no es tan directo, trata de adornar un poco el lenguaje para poder expresar algo, ¿ya? Expresa sentimientos, emociones y vivencias, vuelve nuevamente a repetir que está escrito en verso y en estrofa, y era lo que yo les comentaba recién, que tiene aspectos abstractos, ¿ya? Y tiene también aspectos interpretativos, porque las emociones están basadas bajo la interpretación. Probablemente yo diga algo y probablemente ese algo no va a ser bien interpretado por la otra persona. Cuando de repente nosotros decimos algo, la otra persona se puede sentir quizás invadida, se puede sentir mal y a lo mejor hasta se puede molestar. Pero cuando la otra persona nos viene y nos dicen, oye, ¿por qué me respondiste así? O ¿qué te pasa? ¿Por qué me respondes de esa manera si yo no te he hecho nada? Uno tiene la capacidad de decirle, no, es que en realidad no fue mi intención, tú a lo mejor lo interpretaste de una forma, o simplemente con el mirar, ya, o el tono de voz que uno a veces utiliza, también puede ser mal interpretado. A todos nos ha ocurrido en algún momento que decimos algo sin la mala intención de que se sienta mal el otro, pero esa tercera persona se siente mal. Por lo tanto, va bajo el concepto de la interpretación. Y el género lírico está vinculado a eso, ya porque es interpretativo. Lo que yo a lo mejor sienta, la otra persona no lo va a sentir, lo va a interpretar de otra manera distinta. Y aquí ya nos vamos centrando, o ya vamos entrando a tierra derecha frente a lo que es el género lírico. Ya el género lírico, tal como aparece ahí en negrita, tiene la finalidad de expresar sentimientos, emociones o estados de ánimos, ¿ya? O simplemente ideas que son de una manera subjetiva y personal, ¿ya? Oye, tú el otro día me miraste súper mal, con suerte me saludaste. Y la otra persona dice, pero si yo no... Oye, pero si yo te saludé normal, no, es que yo te sentí extraño. Yo sentí que tú me saludaste de una manera distinta. Entonces, va la interpretación, ¿ya? En la lírica, aquí, a diferencia de la narrativa, se llama poeta, ¿ya? En el caso de la narrativa es autor, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay una gran diferencia entre quien crea este tipo de textos. Pero este poeta, ¿ya? Debe crear, ¿verdad?, este texto, pero quien va a dar a conocer este sentimiento se llama hablante lírico, ¿ya? Y en el caso de la narrativa, ¿se acuerdan cómo se llamaba quien relata la historia o quien cuenta la historia? ¿Quién cuenta la historia en el género narrativo? ¿Es el autor? Un narrador. El narrador. Por eso que el género lírico con el género narrativo se trabajan de una manera secuenciada, de una manera lineal,
porque se va haciendo esta diferencia y este contraste entre uno y otro. Ya en el caso del narrativo, cuenta la historia un narrador, mientras que en el género lírico, el que cuenta o va a expresar este sentimiento es un hablante lírico. ¿Y quién es este hablante lírico? Es un ser ficticio creado por el poeta, ¿ya? Ahora, ¿qué características posee este género lírico? Posee un estilo lírico, utiliza un lenguaje metafórico, su extensión puede o no ser breve, ya, porque hay poemas que se llaman novena o décimas, que son bastante extensas, ya, pero así también tenemos otras que son bastante acotadas, ya, transmite emoción y sentimientos profundos al lector, posee un uso de estrofas para estructurarlos en partes, ya, tiene diversos temas emocionales que expone, ya, y despierta de alguna manera lo que es la reflexión, ya, porque como es interpretativo, el género lírico pretende que nos lleva a la reflexión, entender, ir más allá, más de lo explícito, de lo que nos quiera dar a conocer, ¿ya? Por eso que una de las características, que también lo vamos a ver más adelante, tiene relación con que el género lírico, aparte de ser subjetivo, aparte de ser eh, interpretativo, vincula lo que es las emociones. Ustedes deben quedarse con eso, de que el género lírico vincula solo emociones, expresa emociones, nada más que eso, ¿ya? Expresiones, sentimientos, ¿ya? Mientras que el género narrativo nos relata y cuenta una historia, ¿ya? Ahí está la gran diferencia entre uno y otro. Bueno, acá nuevamente vuelvo a recalcar lo que son las características del género, ¿ya? Es subjetivo, ¿ya? ¿Cuándo hablamos del concepto subjetivo? Principalmente cuando acá se pretende dar a conocer un sentimiento, pero desde una manera interna. Lo que yo siento, la otra persona lo puede interpretar o las personas lo pueden interpretar de manera distinta. Ya el autor dice aquí manifiesta su interior, sentimientos, pensamientos, estados de ánimo. La brevedad tiene relación con que es más acotados, ya, pero eso no quiere decir que todos los poemas sean acotados. Hay excepciones dependiendo del tipo de poema en el cual se pretende exponer. La musicalidad tiene mucho que ver con el ritmo, tiene que ver mucho con la métrica y la sonoridad, ¿ya? Por eso que acá en la musicalidad se utiliza lo que son las rimas. Existen 3 tipos de rimas, ya que es la rima asonante, la consonante y la libre. Pero cuando hablamos de una musicalidad, hablamos solamente de 2 tipos de rimas, la rima asonante y la rima consonante. La rima libre es aquella que no posee musicalidad y es como que si estuviésemos leyendo un texto común, ¿ya? Porque no tiene un ritmo. Y en el caso del uso de las figuras literarias, principalmente acá hablamos de metáforas, comparaciones, personificaciones, hipérboles, anáforas, entre otras, ¿ya? Las figuras literarias que comúnmente se trabajan, o sea, el total de figuras literarias son 30, ¿ya? Pero en básica, según el nivel en el que estamos trabajando, solamente se trabajan entre 7 y 8 figuras literarias, aproximadamente, ya que es lo que vamos a ver hoy día. Ahora bien, estas figuras literarias van en aumento, ya se van aumentando de manera gradual, así como ustedes van a completar la enseñanza media, ustedes de la misma forma van a ir agregando van a ir viendo estas mismas figuras literarias que vamos a trabajar hoy, pero les van a ir agregando una o dos más, ¿ya? Pero en el caso de nosotros vamos a trabajar 8. Entonces, las características del género es subjetivo, es breve, utiliza musicalidad y además utiliza figuras literarias o también llamadas figuras retóricas. Pero como todo
género, ya como todo género, tanto la narrativa como la lírica y la dramática, poseen subgéneros, ¿ya? ¿Cuáles son los subgéneros que involucra, ¿verdad?, a este género lírico? Las odas, las elegías, el himno, la égloga, la sátira y el madrigal, o de la canción que antiguamente se llamaba así, ¿ya? Pero que se modificó el concepto y que se llama ahora madrigal. ¿Qué finalidad cumplen estos subgéneros? Principalmente es la forma en que se va a expresar o la finalidad que tiene este texto poético. Ya todos los textos o los subgéneros poéticos poseen una finalidad, tienen una función en específica. Por ejemplo, en el caso de la oda, es aquel que expresa una admiración o exaltación hacia una persona, ¿ya? Objeto, idea o sentimiento noble. La elegía es un poema que expresa dolor o lamento por la muerte de alguien, ¿ya? En el caso de el himno, es un poema de tono solemne que celebra hechos heroicos, religiosos o patrióticos, ¿ya? Por ejemplo, el himno nacional, tenemos aquí los himnos de iglesia, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con, de alguna forma, algo que de celebración, un himno que pueda generar algo solemne, algo que recuerde algún aspecto patriótico o religioso, se denomina himno. Las églogas son poemas en el que pastores idealizados expresan sentimientos amorosos y reflexiones sobre la naturaleza. Cuando hablamos de égloga no hablamos de pastores cristianos, ojo con eso. Ya acá hablamos de pastores dedicados al criadero de animales, ya de ovejas, etcétera. No hablamos de pastores cristianos, ojo con eso, que quede ahí plasmado. La sátira tiene una relación con aquellos poemas que critica o ridiculiza comportamientos humanos sociales mediante el humor, la ironía o el sarcasmo, ¿ya? Y el madrigal o de la canción son aquellos poemas que expresan sentimientos amorosos o admiración por la belleza de alguien, especialmente de una manera delicada, dulce y armoniosa, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los subgéneros líricos, quiero que esto quede bien claro, cuando se evalúa, ya no les colocan de alguna manera todos los tipos de texto y ustedes tengan que identificar si es una oda, una elegía, una sátira. No, acá solamente lo que yo pretendo que yo lo coloqué acá es para que específicamente pudiésemos entender los subgéneros líricos, ¿ya? En cuánto se clasificaban, cuál es su función, ¿ya? Nada más que por eso. Y aquí ya nos vamos metiendo a lo que sí necesitamos que ustedes entiendan. Tenemos los elementos básicos del género lírico. Y aquí ya necesito que podamos ir entendiendo que acá tenemos varios elementos básicos, ¿ya? Tenemos al poeta, el hablante lírico, el motivo lírico y el objeto lírico. El poeta requiere de estos 4 principales elementos para poder crear un texto poético o un texto lírico, ¿ya? Cuando hablamos del poeta, obviamente tiene que existir este poeta porque es la persona que crea algo, es quien crea, ¿verdad?, este tipo de texto. Ahora bien, ¿conocen alguno? Yo creo que sí. Gabriela Mistral, Pablo Neruda, que son los más conocidos, ¿verdad? Y que son los más trabajados y los más reconocidos a nivel nacional. También tenemos a Gabriel García Márquez, Vicente Huidobro y así una gama más de poetas, ¿verdad?, que son reconocidos. Pero en el caso de Pablo Neruda y Gabriela Mistral son aquellos que nosotros los podemos identificar y son parte de nuestra identidad.
Yo les comentaba hace un momento que el hablante lírico es aquel ser ficticio que es creado por el poeta, ¿ya? A través del cual éste expresa sus sentimientos y también sus emociones, ¿ya? El poeta debe crear este hablante porque lo necesita utilizar, al igual que en el género narrativo, necesita utilizar el autor un narrador para que cuente la historia. En el caso del poeta hace lo mismo, crea este ser ficticio con la finalidad de expresar los sentimientos y emociones que tiene en mente. El motivo, ya, aquí yo lo coloqué en negrita, es la idea o el concepto que da origen, ¿verdad? Una obra lírica que expresa la interioridad del hablante, los sentimientos y emociones que experimenta ante un objeto, ser vivo o aspecto de la realidad. Por ejemplo, el motivo puede ser el amor, la patria, la alegría, la naturaleza, la angustia, la desilusión, la deslealtad, ya, la armonía, porque es un motivo. ¿Cuál es el motivo de expresar algo? ¿Cuál es lo que va a conllevar al poeta a la línea de expresar un sentimiento y emoción? ¿A partir de qué? ¿Ya? Y en el caso del objeto es sobre quién sobrecae esta emoción, ¿ya? Puedo yo tener un enamoramiento como tema, como motivo, el amor, pero ¿sobre quién va a caer ese amor? Puede ser una persona, puede ser sobre un animal, sobre un objeto, ¿ya? Porque de alguna manera el motivo es la emoción propiamente tal y el objeto es a quien sobrecae esta emoción. Ya, por lo tanto, tanto el hablante, el motivo y el objeto son elementos fundamentales que el poeta necesita entender en primera instancia para poder comenzar a crear este texto poético que él tiene como fin, como finalidad. Estos aspectos son la base, ¿ya? Si no tiene esta base el hablante, el poeta, no puede crear o seguir construyendo algo. El hablante, el motivo y el objeto son la base para poder llegar con el objetivo que el poeta quiere, a lo que quiere lograr el poeta, ¿ya? ¿Cómo lo identificamos? Ya acá el elemento, por ejemplo, coloqué motivo lírico. ¿Qué es el motivo lírico? Es el tema o sentimiento principal del poema. Por ejemplo, la tristeza por perder a un amigo. Ese es el tema, ese es el motivo. La tristeza por perder a un amigo. ¿Cómo identifico yo un motivo? A través de dos preguntas clave. ¿De qué trata el poema y qué sentimiento expresa? Porque entendamos que el motivo tiene relación con el sentimiento, ¿ya? Con la emoción. En el caso del objeto, ¿qué es lo que es el objeto? Es la persona, el animal o cosa que va a inspirar, ¿verdad? O sobre lo que va a nacer este sentimiento. Y como yo decía adelante, el objeto es a quien sobrecae la emoción o este motivo. Por ejemplo, el amigo se fue. ¿Quién es el objeto? El amigo. ¿Ya? ¿Cómo identifico yo el objeto dentro de un poema? ¿A quién o a qué se refiere el poema? ¿Ya? Y el hablante lírico, que es esta voz ficticia que crea este poeta, ¿ya? En el ejemplo, es un niño que extraña a su amigo. Este niño no tiene nombre, ¿ya? Pero el poeta lo determina como un niño que va a extrañar a su amigo. ¿Cómo lo identificamos? A través de quién habla en el poema y desde qué punto de vista se expresa. Ya, por lo tanto, vuelvo a lo mismo. Estos tres elementos son de suma importancia
para el poeta para comenzar a crear, ¿verdad?, lo que es este texto poético. Ya, vamos aquí con algunas, vamos a hacer solo algunas, ya porque por tiempo probablemente no vamos a alcanzarlas a hacer las 6, pero acá yo necesito que podamos ir, vayan ustedes leyendo, ¿ya? Y podamos identificar el motivo. ¿Cuál era el motivo? Es el tema o sentimiento que se expresa en el poema. ¿Ya? Es el sentimiento principal o la emoción principal del poema. La primera dice así: el viento frío sopla sin cesar, las hojas caen como lágrimas doradas, el otoño viste de nostalgia al bosque. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la emoción que se quiere expresar acá? Y dentro de ese fragmento hay algunas claves que en las cuales lo podemos determinar. ¿Cuál es el motivo? ¿Las hojas o Recordemos que el motivo es del la otoño? emoción. No, si hablamos de objeto, en este aspecto estaría malo lo que usted dice, porque hablamos del Ah, motivo. El motivo es la emoción, el sí. sentimiento, que se refleja en el poema. Y hay palabras claves allí, en donde podemos deducir algo. El viento frío sopla sin cesar, las hojas caen como lágrimas doradas, el otoño viste de nostalgia al bosque. ¿Cuál es la emoción que predomina? Ingrid, ¿cuál es la emoción que predomina? Es triste que sale ahí. Ya, tristeza, sí, puede ser. Por las lágrimas, ¿lo puedes deducir tú? Sí, por la Ya, de las hojas que caen. ya. ¿Hay otro elemento que pudiésemos determinar como motivo? El frío. Es que el frío es un estado, no una emoción. Y lo que estamos buscando acá es la emoción, no un estado. Hay una palabra clave en esta parte. No se ve muy bien, profe. ¿No? Las letras y se escucha entrecortado. Ya, aquí aparece Se ve borroso. ¿Viste igual y no nostalgia? se ve. nostalgia. Sí, Y se ve y se escucha El cortado. otoño, el otoño. viste de nostalgia al bosque. Exacto. Nostalgia, profesor. Entonces, si La yo nostalgia. digo, ¿cuál es el motivo? Existe una nostalgia. Ese es el motivo de de ese fragmento, la nostalgia. Lo que dijo Ingrid también está correcto porque habla en base a la tristeza, ¿ya? Pero acá en este aspecto, en este poema, en este fragmento, está totalmente explícito que es una nostalgia. Ahora, existe una nostalgia, ¿por qué? Allí habla en base a hojas que No caen. se le escucha nada, profe. El otoño. Ya, hablamos de una estación del año, ¿cierto? ¿Qué me indica a mí cuando hacemos un cambio de estación?
Hace frío. No, cuando hacemos un cambio de estación, ¿qué es lo que ocurre? ¿Nos quedamos pegados en el mismo tiempo o el tiempo Se avanza? cae un poco. Que el tiempo avanza. Exacto. Entonces, acá lo que nos quiere reflejar a partir de esta nostalgia es el paso del tiempo. Existe una nostalgia por el paso del tiempo. ¿Ya? Por eso que es de suma este aspecto de identificar motivos y objetos y hablantes, que es lo que no vamos a hacer, requiere de mucha atención y de análisis. ¿Ya? Vamos con la segunda. Dice, cuando ella sonríe, la luz invade el cuarto. Las, las sombras huyen y el alma canta. Cuando ella sonríe, la luz invade el cuarto. Las sombras huyen, el alma canta. ¿Cuál vendría siendo la emoción? El alma canta. Eso debería de ser. ¿Cuál dice usted? El alma canta. Ya. Pero si yo le pregunto, ¿quién es el hablante lírico? ¿Quién está expresando ahí algo? ¿Quién vendría siendo? ¿Una mujer o un hombre? Como para ir dando pistas. Una mujer. ¿Una mujer está hablándole a otra mujer? ¿O un hombre está expresando sobre una mujer? ¿O hablamos de un ser Cuando enamorado? un hombre está expresando a una mujer. Profe, ¿se sale lo que tiene proyectado usted? ¿Cómo? ¿Perdón? Se sale y usted se escucha cortado. Al menos yo lo escucho cortado. ¿Se escucha Yo cortado? igual lo escucho cortado y si sale igual también la... Tiene que ser a lo mejor Sí, la he estado señal. toda la clase así, cortado. Oh, ya. Ya, pero no se preocupen, porque de La alguna... letra no se ve nada. Sí, pues se ve medio borroso. Es la señal. Tiene que ser la señal porque igual tengo mi teléfono acá y la señal ha sido más o menos. Se entrecorta y aparezco. Y las letras se ven como corridas. Sí, sí, tiene que ser la señal. Ya, pero no se preocupen porque esta clase, si bien la vamos a volver a retomar la próxima semana porque es bastante extensa. Ya, porque ni siquiera vamos ni en la mitad de lo que estamos trabajando. Así que no se preocupen. Entonces, acá hablamos de un ser que habla en base a una mujer. Puede ser un hombre a una mujer o de una mujer hacia una mujer. ¿Ya? Pero es un ser que habla hacia una mujer. Porque dice que cuando ella sonríe, la luz invade el cuarto. O sea, que hablamos de una persona, cualquiera sea, que me habla frente a lo que es una persona, mujer, en la cual yo lo podría relacionar a una admiración o simplemente a un amor que se determina a esa persona. ¿Ya? Sobre todo una persona enamorada, porque está centrada solamente en esa persona. ¿Ya? La 3 dice, grito en silencio tu nombre perdido. Las calles vacías responden con eco. Mi soledad es un mar sin orilla. ¿Cuándo hablamos de un motivo? ¿Qué motivo predomina acá? Grito en silencio tu nombre perdido. Las calles vacías responden con eco. Mi soledad es un mar sin orilla. También está allí, se plasma el motivo en ese fragmento poético. ¿Cuál sería?
Grito en silencio tu nombre perdido. Las calles vacías responden con eco. Mi soledad. Bueno, el motivo que allí predomina es la soledad o la ausencia de algo. ¿Ya? Aquí tenemos la soledad, el concepto vacío y lo relaciono con un silencio. Siempre para poder identificar un motivo, yo tengo que visualizar las palabras claves que tienen alguna relación, ¿ya? Porque acá específicamente me habla solo de emoción y sentimiento, nada más. No me habla, por ejemplo, cuando ustedes le coloquen en la evaluación el motivo, solamente ustedes le van a tener que analizar solo el motivo. O en el caso del objeto, solo el objeto. ¿Ya? Pero para eso, para poder identificar, yo debo vincular conceptos claves que van a determinar el objeto o el motivo. ¿Ya? Bueno, acá teníamos las respuestas. ¿Ya? La primera era nostalgia por el paso del tiempo. La segunda, amor o admiración por una persona. La tercera, una soledad o ausencia de algo. ¿Ya? Y lógicamente abajo las otras tres que también tenían su respuesta. En el caso del objeto es mucho más fácil de determinarlo. ¿Ya? Por ejemplo, el primero. El aroma de la rosa embriaga mis sentidos, su color encendido es fuego en mis manos. ¿Cuál es el objeto utilizado acá? Aquí sí que hablamos del objeto, del elemento en quien sobrecae la emoción. ¿Cuál es el objeto? ¿La rosa? La rosa. ¿La rosa? Exacto, es la rosa, porque me habla sobre el aroma de la rosa, el color de la rosa. ¿Ya? Muy bien. ¿Ven que no es tan difícil el objeto? Es más fácil que el motivo. Vamos con la 2. Dice, a lo lejos navega un barco solitario perdiéndose en el horizonte sin fin. ¿Quién es el objeto? El barco. El barco. El barco. Muy bien. Cuando hablamos de la tercera, que dice, sus ojos son dos luceros encendidos, en ellos arde mi deseo y mi pena. Aquí ya no está tan explícito. O sea, si Los es ojos. los ojos. Muy bien. Porque me habla explícitamente de los ojos. La 4. El atardecer tiñe de oro el cielo y en su luz descanso mi tristeza. ¿De qué me habla? Y el atardecer. Excelente, el atardecer. Muy bien. La 5. En mi memoria resuena su voz lejana, eco de un tiempo que ya no vuelve. ¿Cuál es el objeto en uso? Memoria. No. ¿Qué es lo que hace un eco? El tiempo. No, tampoco. El tiempo. ¿Resuena? ¿Ah? ¿Resuena? ¿Qué resuena? Resuena. ¿Qué resuena? Por ahí va. Lejana. La memoria. No, no es En la mi memoria. memoria resuena. No, no es lo que... Resuena su voz lejana. ¿Qué es lo que resuena cuando nosotros generamos ¿Resuena ruido? su voz? La voz, muy La bien. voz. Es la voz. La voz es la que resuena en su memoria. No la memoria en su memoria. La voz resuena en su memoria. Por eso que después abajo confirma eco de un tiempo que ya no vuelve. Un eco. ¿Ya? El eco es aquel ruido que yo genero y que se mantiene en el tiempo. Pero en este aspecto ya no vuelve. Y la última dice, el río canta con sus aguas claras, lleva mis penas hasta el mar inmenso. ¿Cuál es el objeto? El agua, el río. El río. Muy bien, es el río. Si ustedes se dan cuenta, el objeto es más fácil de identificar más que el motivo, porque el motivo
tiene relación con la emoción. En el caso del motivo, yo debo, tal cual como se los dije hace un momento, debo relacionar conceptos claves que me van a llevar a una conclusión. En cambio, el objeto está determinado en el poema. Ya por lo tanto lo puedo lograr entender e identificar al mismo tiempo. Bueno, pero como de alguna forma el poeta utiliza a este hablante, el hablante lírico debe tener una actitud, ¿ya? Y esta actitud, ¿ya? Tiene como finalidad el captar o mostrar la realidad, ¿ya? Y el hablante va a entregar los sentimientos a través de estas actitudes, que cada una de estas actitudes cumple una función, ¿ya? De la forma en que va a expresar algo. Si bien va a expresar un sentimiento, ¿verdad? Este hablante, que es el ser ficticio, creado por el poeta, él debe tener una postura y él debe también saber qué va a dar a conocer. ¿Cuántas actitudes existen en el género lírico? Son 3. Tenemos la actitud carmínica o de la canción, la actitud apelativa o apostrófica y tenemos la actitud enunciativa. La actitud carmínica ya es la más objetiva, ya es la más objetiva de las otras dos, porque el hablante expresa sus propios sentimientos, ya de manera interna. En primera persona él va a contar su mundo interior, sus sentimientos y sus emociones. Por ejemplo, recuerdo el patio de mi infancia donde mi madre tejía en silencio. Aquí, cuando hablamos de una actitud carmínica, existen elementos claves o palabras claves que van a determinar cuándo es carmínica. El mí, el yo, ¿ya? Que son palabras que están determinadas en primera persona, ¿ya? La actitud apelativa, ¿ya? Es aquella que principalmente el hablante se dirige a alguien o a algo para manifestar su sentir, para llamarle la atención, para interrogarlo, para reclamarle algo. Por ejemplo, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Un ejemplo bastante simple. Cuando hablamos de la actitud apelativa, el hablante lírico reta, llama la atención a un tercero, ¿ya? Por lo tanto, acá la emoción que se va a manifestar es bastante simple, ¿ya? Porque reta a un tercero y le llama la atención a otro, por lo tanto le manifiesta un sentir. Y en el caso de la actitud enunciativa, es aquí en donde el hablante va a describir algo, como si contara algo de lo que ve o de lo que vive bajo una experiencia. Por ejemplo, el río baja claro entre las piedras, ¿ya? O por ejemplo, el sol sale entre las montañas. Cuando existe una descripción de una de un hecho o de una situación, hablamos directamente de una actitud enunciativa. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes entiendan? Que el género lírico, ya, vamos a hacer un recuento, porque nos queda todo esto todavía, lo que es la rima, lo que es figura literaria y todo eso, pero eso lo vamos a ver la próxima semana, el próximo lunes, porque por el tiempo no vamos a alcanzar, ¿ya? ¿Qué es lo que yo les voy a pedir a ustedes como tarea? ¿Ya? Que cada uno de ustedes repase, porque yo esto lo voy a subir al WhatsApp,
hasta aquí lo voy a subir, que ustedes vuelvan a leer todo lo que se suba y refuercen cada uno de estos conceptos, porque el día lunes nosotros vamos a volver a retomar esto, pero desde el punto de las rimas y las figuras literarias, que también es bastante extenso. Ya, pero yo necesito que ustedes refuercen esto, porque esto es la base, ¿ya? Y allí el día lunes vamos a seguir reforzando los motivos, vamos a reforzar también los objetos, ¿ya? Para que podamos de alguna manera entender cómo se trabaja cada una de de estos elementos básicos del género lírico, ¿ya? ¿Es complejo? Sí es complejo, yo se los dije en un principio, no es fácil, ya, porque hay mucho concepto que yo debo entender, lograr relacionar para llegar a una conclusión y poder interpretar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un recuento de una manera bastante rápida, ya, porque el tiempo lo amerita. Y principalmente el género lírico es aquella que tiene como finalidad expresar sentimientos, emociones y estados de ánimo, ¿ya? No estados climáticos. Porque delante apareció un ejemplo y ahí alguien me dijo frío. No hablamos de un estado climático, hablamos de un estado de ánimo, ¿ya? Cuando hablamos de un estado climático, hablamos específicamente de una figura literaria, ¿ya? Que tiene que ver con la sinestesia. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, el género lírico expresa sentimientos, emociones o estados de ánimo de una manera subjetiva y personal, ¿ya? Utiliza un lenguaje figurado, está utilizado bajo enmarcado una estructura de estrofas, de versos, de un poeta, quien crea, de rimas, ¿ya? Es interpretativo este tipo de género, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo crea, la otra persona no lo va a creer de la misma forma o no lo va a interpretar de la misma forma que yo, ¿ya? Este género lírico posee subgéneros, 6 subgéneros: la oda, la elegía, el himno, la égloga, la sátira y el madrigal, ¿ya? En la cual... No se escucha nada, profe, no sé si usted me escucha o no. ¿Perdón? No se escucha nada. ¿Nada de nada? Le escuché la pura parte, perdón. Ah, ¿y Se el escucha resto? rato. Quedan todos pegados. Perdón, Walter, estaba usted hablando ahí, que no le entendí. Sí, se le escucha a ratos. Ah, ya, no, sí, pero tiene que ser la señal. Tiene que ser la señal. sí. Ya, pero vuelvo a insistir. Ya, voy a subir inmediatamente esta presentación para que ustedes lo puedan revisar. Ya probablemente es la señal frente al cambio, porque acá está lloviendo súper fuerte y hay viento. Entonces probablemente eso esté generando la caída de señal o que ustedes me escuchen entrecortado. ¿Ya? ¿Se escuchó la última parte o no? Ya. Estimados, lo que vamos a hacer es que voy a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir. Y tal como lo indiqué hace un momento, lo que voy a hacer es subir la presentación al grupo de WhatsApp para que ustedes lo revisen. Ya, porque desafortunadamente el clima no nos está ayudando mucho. ¿Ya? Así que nos vamos a estar encontrando el próximo lunes, ¿ya? Para que podamos estar trabajando de una mejor manera. Se va a subir de manera inmediata el material para que ustedes lo revisen,
ya, y puedan reforzar para el día lunes la segunda parte de lo que es el género lírico. ¿Ya? ¿Se escuchó o no se escuchó? ¿Sí? No, ahí se escuchó. ¿Sí? Muchas gracias. No, profe, no se escucha No, sí tiene que ser el tema de la señal. Tiene que ser temas de señal. la señal. Sí, en la Sí. señal. Ya, estimados, que estén muy bien. Nos estamos encontrando entonces el próximo lunes. Que estén muy bien. Chao, profe. Buenas Chao, que estén bien. Cuídense, que tengan una excelente semana. Chao. Buenas noches, profesor, si es que me escucha. Sí. Buenas noches. Buenas noches.